días de posesionarse, el nuevo gobierno vale transparentar cómo recibe la mesa el nuevo presidente. Antes de la pandemia, Verónica Artola, la gerenta general del Banco Central, había informado que el Central tenía inversiones que bordeaban los 6.700 millones en instituciones estatales. 2.800 millones había recibido el Ministerio de Finanzas sin que hasta ese entonces haya sido devuelto. Otro monto importante en la banca pública y el resto en instituciones públicas. Entonces se fijó un cronograma de pagos hasta el 2026 y de eso, ¿cuánto se ha podido cobrar? ¿Cuál es la situación? Lo conversamos ya con Verónica Artola, la gerenta del Banco Central. Bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, Steffi. Muchísimas gracias por la invitación. Como usted dice, desde el año 2017 hemos venido haciendo gestiones para cobrar los recursos que el Ministerio de Finanzas, la banca pública, tenía con el Banco Central. Aproximadamente hemos recuperado alrededor de 1.100 millones. De todas maneras, todavía existe una deuda de aproximadamente 6.000 millones de dólares que tiene que el Ministerio de Finanzas, la banca pública, devolver al Banco Central. Y con que tiene que devolver, cumpliendo ese cronograma, porque yo le preguntaba un poco para saber cómo está recibiendo ahora mismo la mesa el nuevo gobierno en relación a esas inversiones que hizo el Central, porque usted había calificado en su momento de poco técnicas. Steffi, sí, ya existe el cronograma específico a partir de la ley del 2018 de defensa de fomento productivo. Ahí ya se estableció todo el cronograma de pagos y aproximadamente el 90% de los recursos se van a recuperar en el año 2026 y el 10% en el año 2035. Steffi, estamos dejando un Banco Central más transparente, con una reserva internacional mucho más fuerte. Justamente el día de ayer la reserva internacional está abordando los 6.100 millones, cifra que realmente no la habíamos visto históricamente. Sobre todo lo importante es que, como iba a decir, en la ley de defensa de la dolarización, incluso ya existe la obligación de que el Ministerio de Finanzas se ponga de acuerdo con el Banco Central para recomprar esas acciones que tenemos. Entonces, lo importante es ahora ir consolidando, ir cobrando, que el Ministerio de Finanzas vaya justamente cumpliendo con todas esas obligaciones. Entonces ya queda un cronograma mucho más específico y más claro para ir recuperando el balance del Central. Para la posibilidad de recompra, por ejemplo, de esas acciones que hay con el Ministerio de Finanzas, ¿no hay tiempos allí? Lo que se establece es que hasta el día 30 de junio de este año se tiene que poner de acuerdo justamente el Ministerio de Finanzas y Banco Central. No establece en 10 años, en 15 años, en 20 años cuánto se va a pagar esa deuda, pero lo importante es que ya a finales de este mes se tiene que poner de acuerdo, que eso no teníamos antes, y con eso ya son aproximadamente 2.500 millones de dólares que nuevamente el Banco Central recuperaría en liquidez, que es lo importante. Con eso dicho, con la ley de defensa de la dolarización que aprobó la Asamblea, se buscó blindar las reservas, que no sigan sirviendo de caja chica del gobierno de turno como ya pasó. Aprobada la ley, ¿qué resta ahora entonces por hacer? Hay algunos retos importantes, Steffi, ya efectivamente poder viabilizar la ley, y hay algunos retos. El primero, que ya hablábamos, el tema de la recompra de las acciones. El segundo es recapitalizar al Banco Central del Ecuador. Una vez que fue publicada la ley, se establece que el Banco Central tiene que tener un capital de 100 millones de dólares. Después tenemos que generar una nueva unidad que administre todo el tema de la banca cerrada. El Banco Central en este momento sigue administrando todos los temas de la crisis de 1999, eso tiene que ahora salir del Banco Central. Y la cuarta más importante es ya la estructura interna del Central, generar esta junta monetaria, ¿no es cierto? Después la gerencia, las diferentes unidades que se van a mantener en el banco, y una auditoría externa o un comité de auditoría externo, un control interno muy fuerte que también se lo está poniendo dentro de esta reforma. Entonces las reformas importantes ahora que se vienen es ya realmente trabajar en esta ley, ¿no es cierto? Trabajar realmente en lo que se necesita en el Banco Central para fortalecer la dolarización, para fortalecer justamente al Banco Central. Y para transparentar el manejo de las reservas, a lo que usted se refería del índice, del coeficiente de liquidez, se restablecen los 4 balances. ¿Qué cambios faltan ahí?
Bueno, con eso ahora es un trabajo interno básicamente dentro del área de programación, dentro del área financiera del Banco Central. Nosotros de todas maneras desde el año 2014, en donde se quitó el tema de los 4 balances, sí se ha seguido manteniendo este análisis al interno del Banco Central. Es un trabajo más que nada ya de programación de los sistemas internos del Banco Central que no es muy complicado, pero lo importante, Steffi, ahí es ese artículo fue sumamente indispensable para devolver a la ciudadanía también la tranquilidad de que el Banco Central no está utilizando los recursos para otros fines, como usted dice, porque ahora $1 líquido de la reserva tiene que cubrir $1 de los depósitos de los ciudadanos que tienen en el Banco Central. En eso estaremos trabajando y esperamos que máximo a inicios del próximo año, a enero del 2022, ya se pueda publicar los balances, los 4 balances, porque también estamos haciendo una reforma interna en el Central de que todas las estadísticas, todas las cuentas del Banco Central tienen que ser manejadas de acuerdo a normas NIF. Claro. Entonces, estableciendo eso ya se puede publicar. Lo importante es que lo podían haber estado manejando internamente, pero cuando se dispuso que ya no hacía falta publicarlo, ya no manejar esos 4 balances, la gente no se enteraba realmente de cómo se lo estaba manejando. Ahora el reto es que lo tienen que transparentar, publicar. Por su parte, los bancos tienen sus reservas mínimas. Este porcentaje de depósitos en el Central era el 60% de ese coeficiente que debía estar conformado por activos nacionales. Ya le voy a preguntar qué cambios se aplican ahí después, pero antes, el concepto básico, que de llegarse a presentar una emergencia y necesiten los bancos responder a los depositantes, que existan los recursos disponibles. Y si no, ya sea porque las reservas se usaron, porque se prestó mal, etcétera, ¿quién responde? ¿Cómo aclaró o logró la Ley de Defensa de la Dolarización dejar sentado que el Estado no vuelva a ser prestamista de última instancia, sino los dueños, los accionistas de los bancos? ¿Quedó eso claro? Steffi, algunos puntos de lo que usted acaba de mencionar. En el tema de los 4 balances, no solamente el tema que no se publicaba fue el problema, sino que se permitió que el Banco Central a partir del año 2014 pueda prestar o pueda utilizar, como queramos decirlo, la reserva internacional al Ministerio de Finanzas. Entonces ya no había esa obligación de que $1 líquido de la reserva cubra $1 líquido de los depósitos de los ciudadanos. Eso cambia con esta ley, eso permite justamente blindar, como usted dice, para garantizar que ya el Banco Central no pueda ser utilizado nuevamente para este tipo de inversiones. Ahora sabemos que los recursos del Central tienen que cubrir los depósitos de los ciudadanos, de los GATS, de la seguridad social. Más o menos, Steffi, de los 6,000 millones que tenemos actualmente en reserva internacional, solamente 1,000 millones son del Ministerio de Economía y Finanzas. El resto es de otros depositantes que tenemos en el Banco Central. Entonces, creer que se podía utilizar esos recursos era totalmente equivocado y ponía en riesgo sobre todo la dolarización. ¿Cómo se está blindando ahora esto? A través de un directorio o esta junta monetaria que va a tomar estas decisiones de manera independiente. Ya no va a venir un ministro de Finanzas que tiene esas necesidades fiscales a obligarle a tomar ciertas decisiones a la junta o al Banco Central. Pero sobre todo Entonces, para que creo que esto es importante. Sobre todo porque si llega a estar prestado luego en la práctica, no escrito, pero en la práctica termine el Estado, que sigue siendo la ciudadanía, los depositantes quienes responden o que terminan siendo en la última instancia quienes van a responder. Por eso era importante que en este proyecto de ley se deje bien sentado quienes responden en última instancia. Le preguntaba si eso quedó claro. Eso quedó claro, Steffi. Existe la disposición, Banco Central no es prestamista de última instancia. ¿Eso qué quiere decir? Si un banco y una cooperativa quiebra, el Banco Central no sale a defender. Lo que sí el Banco Central va a precautelar es los depósitos de los ciudadanos que usted decía, a través del encaje, por ejemplo, a través del coeficiente de liquidez doméstica que tienen los recursos aquí los bancos. Mucho se hablaba de que ahora hay un artículo que permite que el Banco Central vuelva a hacer salvataje bancario. Eso es totalmente falso, eso no se hace. Lo que sí se establece claramente, como digo, es salvaguardar los depósitos de los ciudadanos que tienen en el Banco Central a través del encaje. Ya había comunicado usted en el 2020 que se dio un estrés de pago, es decir, una baja de las reservas que les hizo recurrir incluso a crédito, porque lo usaban donde no debían o demás, siendo dineros de los depositantes de la banca privada, del IES, de los GATS, de las empresas públicas. Por eso es que es importante que si el Estado usa y presta, no resulte en la práctica prestamista de última instancia, vale la aclaración. Ahora, ¿cómo están ahora las reservas? ¿Cuál es la proyección de lo que se viene?
En ese momento, Steffi, que usted menciona y que todavía estamos en esas dificultades, es porque los activos líquidos del Banco Central son solamente el 40%. Y por eso es esta ley importante para nuevamente el balance del Banco Central recuperarlo. En ese momento, en los momentos justamente de la pandemia más fuerte, teníamos una reserva internacional de 1.800 millones y la gente nos demandó 1.500 millones de dólares en un solo mes. Efectivamente, como usted dice, tuvimos que acceder a créditos de liquidez para que las cosas vayan mejor. Ahora, como decía, la reserva está bordeando los 6.000 millones de dólares. Eso significa que estamos cubriendo por encima del 100% tanto los depósitos de los bancos como de las cooperativas, de los ciudadanos que tienen en estas instituciones. Entonces estamos dejando un Banco Central más fuerte para que las próximas autoridades estén un poco más tranquilas en esa línea, pero como digo, hay el reto muy importante de ya implementar como tal la ley de defensa de la dolarización. Cuando usted hace referencia a esos 6.000 millones de dólares, a diferencia de los montos que antes podían resguardar los fondos, ¿es porque hace cuánto tiempo no estamos hablando de contar con un monto así, más o menos, de estos 6.000 millones de dólares? Esta cifra no la habíamos visto aproximadamente desde el año 2020, Steffi. Desde el año 2000. Es decir, 20 años que es la mejor reserva internacional que hemos tenido desde que empezamos con la dolarización. Y lo interesante es que desde el mes de diciembre del año pasado, que tuvimos aproximadamente 7.000 millones de reserva internacional, no ha bajado mucho más. Entonces, durante estos 20 años es la mejor reserva internacional que hemos tenido. Ahora, si bien fijaron por la ley transitoria, la ley de crecimiento económico, que se establezca este cronograma del que estábamos hablando, un cronograma de pagos que terminaría en 2026, usted me dice que un 90% se terminaría de cumplir en los pagos en ese 2026. ¿Cómo se pueden cumplir con todas las disposiciones? Digo, con esos montos que aún están prestados, ¿cómo se puede cumplir con lo que ordena ahora la ley de defensa de la dolarización? Lo que se tiene que hacer ahora es que el Ministerio de Finanzas tiene que ver la disponibilidad de recursos, ya sea a través de caja fiscal, de emisión de algún bono o de endeudamiento externo. Es importante. Entonces, porque ahora también lo que se estableció en la ley del 2017 es que ya el Banco Central tiene que ser cancelado sus deudas con efectivo. Ya no le pueden dar acciones, no le pueden dar bienes, no le pueden dar ninguna otra cosa, porque lo importante es justamente recuperar esa liquidez. Entonces, el Ministerio de Finanzas tendrá que buscar la viabilidad para justamente cancelar esos recursos al Banco Central con dinero efectivo. Y tema de mayor preocupación para la ciudadanía es el acceso a créditos y en mejores tasas de interés, que venga la banca extranjera, que compitan, que el gobierno no termine siendo el gran socio de la banca por el alto porcentaje de impuestos y la tajada del pastel que se lleva para que puedan luego justificar lo que les toca pagar a los clientes. ¿Qué giro se necesita dar allí para eso? Steffi, hemos estado trabajando en el tema de tasas de interés más de 2 años, acompañados incluso con el Banco Mundial, para ver cuál es el mejor sistema de tasas de interés en el Ecuador. Efectivamente, creo que sí se necesita un debate técnico mucho más fuerte. ¿En qué medida? Que no se puede decir que por decreto se bajan las tasas de interés. Brevemente, nosotros como Banco Central bajamos en un porcentaje la tasa de interés de consumo y las cooperativas pequeñas empezaron a tener problemas. Con esto lo que quiero decir es que el análisis técnico para poder bajar las tasas de interés tiene que ver cómo está la salud de todo el sistema nacional. Totalmente de acuerdo en que la ciudadanía demanda eso. También ha sido uno de los temas que nosotros hemos estado preocupados. De todas maneras, ya se ha hecho un avance en la Junta de Regulación en el mes de diciembre del año 2020. Se aprobó una mejor segmentación de tasas de interés, una metodología más transparente que tiene que implementarse a partir de octubre de este año. Ojalá a través de eso ya tengamos este sistema más adecuado, que permita la inclusión financiera, Steffi, que todavía en el Ecuador tiene indicadores muchísimo más bajos de nuestros países de la región. Por un lado tenemos el reto de la inclusión financiera, pero luego usted nos dice, ya vienen 2 años trabajando en estos temas, pero la gente no lo siente, porque fíjese usted, si hay disposiciones que se van a aplicar apenas en octubre, cuando han atravesado la ciudadanía en pandemia, ¿no? En los tiempos más difíciles, incluso para las empresas, pero también para las personas naturales, no contar con tasas que realmente vayan de la mano para lo que necesitan para sobrevivir y progresar ha sido un problema. Le pregunto si en esta transición que se está haciendo también con un nuevo gobierno, hay un plan en el que ustedes, de lo que han venido trabajando estos años, proponen ya para que se pueda trabajar
unas tasas de interés más competitivas. Estefi, el punto que yo decía anteriormente es que lo que menos podríamos permitir en este momento, que con la crisis económica que estamos viviendo, que si bien esperamos que este año 2021 sea mejor, no se puede contaminar al sector financiero. Y hablo de cooperativas y bancos y por los ciudadanos que están detrás de eso. Por eso es que las tasas de interés tienen que ser trabajadas lo más técnicamente posibles, sí, entendiendo la demanda de la ciudadanía, pero sobre todo precautelando que el sistema económico, el sistema financiero no tenga ningún problema. Como yo decía, ya hay este plan de transición en el tema de que ya están reportando información las instituciones financieras para ver esta metodología, cómo la podemos aplicar y buscar justamente las mejores tasas, que la ciudadanía sienta, eso sí, que haya un efecto positivo dentro de su economía particular. Porque en eso siguen a la espera. Verónica Artola, gerente general del Banco Central, gracias por haber venido a Contacto Directo. Muchas gracias, Estefi. Vamos con ustedes a una pausa y cuando regresemos